Desde tiempo inmemorial, el cordón umbilical siempre fue un símbolo poderoso de la centralidad de la estirpe humana, bueno, cuando creíamos todavía que éramos el centro del universo, de la fertilidad, del parentesco. Pero ahora resulta que además del cordón umbilical extraemos células madre de las que depende nuestra capacidad futura de regenerarnos y de sobrevivir muchísimos más años de lo que pensábamos. No hay dos ombligos iguales. Grandes, pequeños, redondos, alargados, profundos, salidos. El ombligo es un curioso orificio que compartimos con el resto de mamíferos y que nos recuerda por dónde respirábamos y nos nutríamos durante los 9 meses que pasamos en el vientre de nuestras madres. Tras dar a luz, el cordón umbilical del recién nacido se corta dejando un fragmento de unos pocos centímetros. Días después, este pedazo de piel se secará y caerá, formándose una peculiar cicatriz, aparentemente inútil en la vida adulta, pero que a lo largo de la historia ha tenido una carga simbólica y ha sido fuente de mitos, fantasías, tabúes y leyendas. Para los griegos representaba el centro del universo, mientras que en otras civilizaciones era símbolo de fertilidad o un reflejo de longevidad y salud. México, en el idioma náhuatl, significa en el ombligo de la luna, y todavía allí perduran algunas culturas en las que el pedazo de cordón seco desprendido del recién nacido es considerado un objeto mágico. Los aztecas lo enterraban en el campo de batalla para que el niño fuera un buen guerrero. En Australia, si las madres lo tiran al mar, se supone que sus hijos serán buenos nadadores, mientras que en tribus angoleñas se corta con un azadón para que sea hábil en los cultivos. En la actualidad, tal misticismo está desapareciendo, pero esta inocente marca de nacimiento continúa levantando pasiones y siendo una misteriosa arma de seducción. Por otra parte, la medicina ha sacado partido de su posición estratégica para realizar endoscopias y operaciones quirúrgicas sin dejar cicatriz. Incluso algunas intervenciones de cirugía estética se llevan a cabo partiendo del ombligo. Aunque sin duda, la aplicación más prometedora es utilizar la sangre del cordón umbilical, rica en células madre, para tratar la leucemia y otras enfermedades hematológicas. En cierto sentido, puede que algunas creencias ancestrales no resulten ser tan inverosímiles. Eliane Gluckman es directora del Departamento de Hematología del Hospital de Saint-Louis en París. Fue la responsable del primer trasplante con éxito de células madre procedentes del cordón umbilical y actualmente dirige el órgano que coordina la red de bancos de cordón umbilical en Europa. Son las famosas células madre, casi inmortales. El día que se descubrieron o se identificaron y se vio la importancia de su existencia, se pensó que era algo milagroso. Organismos capaces de todo, de regenerar los tejidos dañados. Increíble. ¿Sabes? En el programa de redes tenemos un concurso con nuestra audiencia y en este momento la gente está contestando a la pregunta de ¿cuál ha sido el descubrimiento científico más grande de la historia? Si estuvieras entre la audiencia en lugar de estar en el centro de este programa, ¿dirías que las células madre son el descubrimiento científico más grande? Primero habría que saber qué es una célula madre, porque tú has dicho las células madre. Pero la definición cambia y ha cambiado con los progresos de la biología.
Antes se hablaba de células madre que originaban los elementos de la sangre. Y se inventó el concepto de que a partir de una única célula se podía conseguir el desarrollo de células con funciones completamente distintas. Es decir, que a partir de una célula madre de la sangre, que se encuentra en la médula, se pueden fabricar glóbulos rojos cuyo destino es oxigenar los tejidos. Glóbulos blancos que luchan contra las infecciones y plaquetas que luchan contra las hemorragias. Se llamó a esta célula original célula madre hace ya algunos años. El problema es que esta célula madre no puede ser aislada, ya que solo se la caracteriza a través de sus células hijas. Ella misma no ha sido identificada ni ha podido ser cultivada, puesto que en cuanto se la coloca en un medio de cultivo, empieza a diferenciarse. ¿Me estás sugiriendo que en el microscopio no se ha visto nunca que realmente, bueno, excepto la primera, el óvulo fecundado, excepto esta primera célula, no se ven las células madre? No las vemos. Solo se han descrito, se identifican estas células a partir del hecho que una única célula, aislada en el laboratorio, puede dar lugar a varias líneas celulares. Así pues, por ejemplo, la misma célula, en un medio de cultivo, dará lugar a una célula neuronal, generadora del nervio, o una célula hematopoyética. De la sangre. Luego se puede decir que la célula original es la madre de estas dos líneas, una etapa de desarrollo anterior. Y hoy sabemos que para aislarlas, el único método es partir del principio, es decir, del momento de la concepción. Esto es. La única célula madre verdadera aislada hoy es la proveniente de la unión de un óvulo y un espermatozoide, puesto que es la que dará lugar a la totalidad del individuo. Y es por eso que las células madre embrionarias, en el estadio de blastocisto, que esas células... Por eso son interesantes. Es por eso que son tan interesantes, ¿no? Son esenciales para el desarrollo de la ciencia y es una lástima que haya controversia respecto a la utilización de estas células. El problema, si entiendo bien, es que el trabajo con estas células primarias comporta inevitablemente la destrucción del organismo, la destrucción del embrión. Y si queremos investigar, hay varias fuentes. Líneas celulares que ya existen a partir de blastocistos. Está la utilización de los embriones provenientes de parejas estériles que no han sido empleados y que están actualmente en congeladores. Y una tercera fuente, mucho más debatida. Bueno, todo está debatido, pero más todavía. Son embriones. Embriones para la investigación. Para la investigación, como modelos de enfermedades, por ejemplo. Hay enfermedades genéticas donde puede ser muy importante fabricar embriones para saber cómo corregir esa enfermedad. Y después hay lo que se llama la clonación terapéutica, que es un término muy incorrecto para designar la fabricación de embriones a partir de citoplasma de células adultas. Y estas son todas las posibles fuentes de células. Y ya sabes que esto plantea muchos problemas. La única opción más o menos permitida hoy, y no en todas partes, es utilizar las líneas celulares ya existentes, pero estas líneas no son satisfactorias para los científicos, porque no se han obtenido en las condiciones adecuadas, no tienen la diversidad necesaria, no se han obtenido realmente con el objetivo de hacer investigación. El cordón umbilical ha dejado de ser un material de desecho tras el parto. Entre sus vasos y capilares, la ciencia ha descubierto una nueva fuente de vida. Su sangre es rica en células madre. Células capaces de regenerar los componentes principales de la sangre humana y del sistema inmunológico del cuerpo. Debido a esta propiedad y a su gran capacidad proliferativa, esta sangre es extraída con el consentimiento de la madre.
y congelada en tanques de nitrógeno líquido, donde se conserva sana al menos durante 15 años. Mediante esta técnica, el recién nacido puede disponer de su propia sangre para combatir enfermedades futuras, como la leucemia u otros tipos de cáncer que requieran de un trasplante. Además, su inmadurez inmunológica permite una alta compatibilidad con familiares y pacientes no parientes que tengan un sistema de antígenos leucocitarios o HLA compatible con el del donante. El volumen de sangre obtenido es menor al conseguido en una donación de médula ósea y por el momento resulta insuficiente para tratar adultos. Sin embargo, la donación es mucho más sencilla e inofensiva, ya que se recoge del cordón y de la placenta una vez extraídos de la madre. El primer banco de cordón umbilical surgió en Nueva York en 1993, seguido del de Milán, París, Düsseldorf y Barcelona. España está a la cabeza europea en número de donaciones y cuenta con 8 bancos repartidos por la península y el archipiélago canario. En estos centros se estudia ahora la posibilidad de regenerar no solamente células sanguíneas, sino cualquier otro tipo de células, como musculares, pancreáticas e incluso neuronas. Y en lo que se refiere a las células madre adultas, las que ya se han diferenciado, se podría decir que todos los tejidos, la sangre, la piel, el músculo, que todos tienen sus reservas de células madre adultas con las que se podría trabajar. Ahí es donde realmente está hoy toda la controversia. Porque unos resultados científicos, hace solo 3 o 4 años, anunciaron que a partir de músculo, por ejemplo, se podían desarrollar por cultivo celular células del hígado, por ejemplo. Y entonces se dijo que podía aparecer, a lo mejor, el concepto de una célula madre presente en la edad adulta, que permaneciera desde la vida embrionaria y que hubiera conservado la potencialidad de las células embrionarias. O sea que se la podría obligar a retroceder. No a retroceder, pero sí despertarla y obligarla a recuperar sus capacidades de célula embrionaria. Aunque ahora hay quien habla de fusión con la célula vecina en lugar de retroceso. Es lo que se llamó el término de plasticidad celular, es decir, se parte de una célula de hígado y se obtiene una célula de músculo. Se parte de una célula neuronal y se obtiene médula. Se parte de médula y se puede regenerar un cerebro. Claro está que esto suscitó un interés considerable entre los científicos, porque era totalmente nuevo y muy importante en lo que se llama medicina regenerativa. Pongamos el caso de alguien con una enfermedad de corazón que ha provocado la desaparición de fibras musculares. Se le inyectan células madre e imaginamos que el corazón va a repararse. Y de hecho, se están realizando actualmente experimentos en esta vía. Y aquellas células con las que vosotros trabajáis en los trasplantes de médula ósea, por ejemplo, o en los trasplantes de... Oye, querría hablar de este problema en particular, en los trasplantes de cordón umbilical. ¿Me estás diciendo que no se trata tampoco aquí de células madre en el sentido en el que estábamos hablando? Sí, es una de las fuentes actuales que presenta más interés, porque estas células de la sangre del cordón umbilical no son células embrionarias ni fetales, así que han perdido un poco de su potencialidad embrionaria. Pero son de todas formas todavía muy inmaduras. No son pluripotentes. Son totipotentes. Mira, Exacto. Hay nombres para todo. Ya no se las llama pluripotentes, sino totipotentes. ¿Y cuáles son realmente las ventajas respecto a los trasplantes que se hacen con la médula ósea? Quiero decir... Pues tienen muchas ventajas. Primero porque son intermediarias entre la célula adulta y la célula embrionaria, de forma que han conservado potencialidades de desarrollo mucho más importantes. Es decir, que a partir, para darte un ejemplo, para hacer un trasplante de células madre hematopoyéticas... De la sangre. De la sangre, o para hacer un trasplante de médula.
Si cogemos células del cordón umbilical del paciente, un volumen de 100 mililitros es suficiente. Hay bastantes células, más que suficientes. Para hacer un trasplante de médula a partir de un donante, sea niño o adulto, hace falta 1 litro. La relación entre madre e hijo se establece desde una edad muy temprana, incluso antes de nacer. Tras la fecundación del óvulo, este comienza a dividirse en miles de células a una velocidad vertiginosa. Nunca el ser humano crecerá tan rápidamente como durante su gestación. Algunas de estas células forman la placenta adherida a la pared uterina. También crean el cordón umbilical que se extiende desde el ombligo del feto hasta la placenta. El lazo vital madre-feto ya es definitivo. El cordón umbilical alcanza unos 60 centímetros durante el embarazo. A través de él circulan 2 arterias y una vena. La sangre fetal es bombeada a unos 6 kilómetros por hora a través de las arterias umbilicales hacia la placenta. El feto así se deshace de sus productos de desecho como la orina y el dióxido de carbono. La placenta se encarga de oxigenar, nutrir y proporcionar anticuerpos y hormonas a la sangre que regresa al feto por la vena umbilical. De esta forma el feto se desarrolla de una forma feliz haciendo poco uso de sus incipientes órganos. ¿Es la relación madre-feto meramente fisiológica? ¿O por el contrario, durante el embarazo se establece otro vínculo basado en emociones y sentimientos? Estudios en psicología prenatal apuntan que las experiencias antes de nacer son asimiladas por nuestro cerebro y trazan parte de nuestra personalidad. Así, el rechazo materno al feto parece estar relacionado con adultos insociables y problemáticos, mientras que embarazos deseados favorecen el desarrollo de caracteres alegres y optimistas. Boris Brott, director de la Orquesta de Ontario, presumía de su inaudita facilidad por acompañar ciertas piezas musicales por primera vez. Su destreza halló explicación cuando su madre reveló que solía escuchar asiduamente las mismas piezas durante su embarazo. Todo indica que los recuerdos se remontan incluso a experiencias vividas antes de nacer. Cada vez es más evidente que el lecho materno no solo es el motor fisiológico para el desarrollo fetal. También despierta nuestros sentidos y proporciona vivencias de incalculable valor. Y, oye, en 1998, corrígeme si me equivoco, se obtuvo el primer gran éxito de trasplante de cordón. 88. Ah, sí, es verdad, 88, esa vez. Primer trasplante de sangre de cordón. Se hizo aquí, en el Hospital Saint-Louis. Aquí, ¿no? Sí, lo hicimos nosotros. Con la anemia de Fanconi. Sí, para la anemia de Fanconi. La historia... ¿Puedes recordarme un poco lo que pasó? Ah, sí, claro, te lo voy a contar. Es una historia muy bonita. Es una historia de colaboración entre Estados Unidos y Francia. Se trataba de un niño afectado por una enfermedad rara, una aplasia medular congénita que lleva normalmente a la muerte a la edad de 10 o 12 años. Son niños que nacen con una médula enferma y poco a poco la médula se agota porque no tienen suficientes células madre para asegurar la renovación. Las células mueren de forma prematura. El pequeño era un niño americano, su madre estaba embarazada y por el diagnóstico prenatal, una toma de muestra a nivel del feto, se sabía antes del nacimiento que su futura hermana no tendría la enfermedad de Fanconi. En el parto se decidió conservar la sangre del cordón. Pero en esa época en Estados Unidos no se hacían trasplantes de sangre de cordón umbilical. Nunca se había hecho antes. Además, no se sabía cómo trasplantar en ese tipo de enfermedad que requiere una técnica particular de trasplante. Nuestros trabajos no habían sido nunca aceptados en Estados Unidos. Nosotros continuábamos tranquilamente investigando y nuestras primeras publicaciones sobre la enfermedad aparecieron en una revista especializada británica y no americana. Pero era indiscutible que lo que habíamos publicado daba resultados mucho mejores de lo que se hacía allí. Y se aplicó en este caso. Lo cierto es que hicimos venir a esta familia americana, cosa que no era muy frecuente,
y vinieron con un contenedor, una gran bombona, lo que no se haría hoy en día a causa de las amenazas terroristas. Se hizo venir al bebé que podría servir como donante de médula, en el caso de que el trasplante con la sangre de su cordón umbilical no funcionase y el producto vino congelado. El trasplante se realizó hace 13 años y el niño está curado. Totalmente curado. Está curado. Me envían una foto todos los años por Navidad. Es un sano adolescente que se encuentra muy bien. ¿Y su sangre es la sangre de...? De su hermana. Ya sé que no nos gusta a los científicos normalmente elucubrar sobre el futuro. Pero es impensable del todo contemplar una situación en la que se conserven los cordones umbilicales de todos los bebés que nazcan para crionizarlos y guardarlos en vistas de su propia salud en el futuro, en el caso de que lo necesitaran algún día. Y es impensable imaginar una situación en donde, gracias a la investigación en células madre, se podrían curar enfermedades degenerativas como el Parkinson u otras enfermedades como la diabetes, o bien reconstruir un tejido del corazón dañado por un infarto. ¿Son todo esto cosas que ni os planteáis siquiera? ¿O por el contrario, son objetivos sobre los que estáis trabajando con propósito? Trabajamos, claro está que sí, pero personalmente no veo aplicaciones clínicas inmediatas. Hay muchas investigaciones en marcha. Intentamos desarrollar líneas celulares de uno u otro órgano, esperando que se puedan utilizar en terapias. Hay cosas que ya se están haciendo, como por ejemplo tomar células musculares y reintroducirlas en el corazón en pacientes con un infarto de miocardio. Hay un gran estudio a nivel europeo desarrollándose sobre este tema. Y esto ya se hace, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado antes de hablar de aplicaciones terapéuticas. Y creo que vamos muy rápido. Vamos muy rápido cuando vemos el desarrollo de toda esta tecnología, imaginando que vamos a curar la diabetes, la hipertensión, el Parkinson, el Alzheimer. Tengo ciertas reservas sobre este asunto. Pero habría grandes logros y hay que trabajar en ello. Porque quizás no harán falta estas células una vez las conozcamos bien. Sabremos tal vez cuál es el producto que hace que una célula normal se divida y dé la línea que deseamos. Yo lo veo más bien así personalmente. Es decir, la señal que dirá a las células del cerebro, por ejemplo, retomad vuestro estado embrionario para regeneraros en las células que habéis perdido. En mi opinión, eso sería lo ideal. La vista cansada es una dolencia que afecta a más de la mitad de la población mayor de 40 años. Para paliarla, un grupo de expertos de la Universidad de Washington ha creado un gel que se inyecta en el ojo y mejora la visión. Además, permite olvidarse de las gafas y las lentes de contacto. La principal acción del gel es que funciona como un cristalino sano y joven. Con el paso de los años, el cristalino se vuelve más rígido y pierde elasticidad a la hora de enfocar objetos cercanos. Hasta el momento, la única solución para corregir el problema es utilizar gafas o lentillas. Por su parte, el gel es tan blando como el cristalino de una persona de 20 años, con capacidad para enfocar objetos lejanos y cercanos con total flexibilidad. Está compuesto de una mezcla de hidrogeles de viscosidad y elasticidad muy similares a las del ojo humano. Además es de fácil aplicación, ya que se trata solo de hacer una pequeña incisión en el saco capsular donde se encuentra el cristalino. Una vez dentro, la sustancia se adapta a las condiciones del ojo. El año que viene, la técnica se probará en animales. Aunque parezca mentira, vivir en una ciudad con elevados niveles de contaminación atmosférica y acústica también tiene sus ventajas. En los Países Bajos han identificado pájaros y árboles totalmente urbanitas. Las aves cantan más alto y los vegetales crecen más.
Gracias al estudio llevado a cabo en Holanda, queda demostrado que la contaminación acústica de los grandes núcleos urbanos ha variado los hábitos de los pájaros que allí viven. Así, las especies de aves más frecuentes en las ciudades cantan más alto que las variedades típicas de zonas rurales. El ruido circundante les obliga a elevar la intensidad del tono de su canto e incluso a modificar sus estrategias ancestrales de cortejo y reproducción. Respecto a la vegetación urbana, también se ha comprobado que la plantada en el asfalto crece casi el doble que la situada en áreas más campestres. Unos botánicos de Nueva York han descubierto que la polución destruye el ozono, por lo que la vegetación crece más frondosa en el corazón de la Gran Manzana que a las afueras, donde la masa forestal está más expuesta al gas tóxico. Se avecina una auténtica revolución en el sector de la construcción de grandes edificios. Ladrillos inteligentes, materiales más resistentes y elementos más flexibles harán que las construcciones del futuro sean más seguras y confortables. El objetivo es aplicar a la construcción las últimas técnicas de ingeniería electrónica e informática. Los elementos inteligentes con que se construirán los edificios tendrán la capacidad de vigilar constantemente la salud de las estructuras y en caso de catástrofe se podrán salvar muchas vidas. Lo ventajoso del sistema es que analizará las condiciones de las estructuras a nivel remoto. Los ladrillos inteligentes poseen un sensor que controla la temperatura y la flexibilidad. Así pues, aunque sea una pared convencional, los tochos transmiten constantemente la temperatura, la tensión, las vibraciones y los movimientos de cada elemento. La misma tecnología también se podrá aplicar a otros materiales como el acero, el cemento y el hormigón. Gracias a una nueva técnica, a partir de ahora los partos serán más seguros para los fetos y sus madres. Se trata de realizar un electrocardiograma continuo que evita los episodios de falta de oxígeno durante el alumbramiento. La técnica también evitará que se realicen cesáreas innecesarias, ya que los parámetros que se controlan hoy en día no son del todo precisos. Realizar un electrocardiograma continuo durante todo el parto permite conocer el estado del corazón del feto, así como otras variables del organismo, lo que reduce a menos del 1% el riesgo de hipoxia o falta de oxígeno. Lo importante es que se trata de un método muy fiable que perfecciona las técnicas anteriores, aumentando la información sobre el comportamiento del útero de la madre y acerca del bienestar del feto. El sistema, que se ha empezado a implantar en varios hospitales europeos, solo se utiliza en el caso de que los registros presenten alguna anomalía. Las colisiones no son las únicas que determinan el movimiento y la trayectoria de los asteroides que viajan por el sistema solar. Un equipo internacional de astrónomos ha determinado que la luz solar incide sustancialmente sobre estos cuerpos. Hasta el momento se creía que tan solo los impactos eran el origen de la rotación y dirección de los asteroides más pequeños que orbitan por la galaxia. Pero ahora se ha descubierto que la luz solar absorbida y reemitida por los asteroides durante miles de millones de años pueden hacer que algunos giren lo bastante rápido para que acaben destruyéndose, mientras que en otros casos la misma luz puede acabar deteniendo totalmente su rotación. O sea que la luz solar es la que en muchas ocasiones dirige los movimientos de estos cuerpos. Ha sido gracias a los programas de simulación por ordenador que se ha podido determinar que es la luz solar la que acelera o reduce lentamente los niveles de rotación de los asteroides formados hace entre 2.000 y 3.000 millones de años. Están viendo Redes, claro, por el canal internacional de televisión española, en España por la 2 o por alguno de los canales digitales. Y hoy realmente parece un tema de ciencia ficción. Oye, todos sabíamos, claro, que el cordón umbilical era algo importante en el inicio de la vida. Pero luego nos habíamos acostumbrado a olvidarlo. Y ahora estamos descubriendo que a lo mejor es, la clave para seguir viviendo cuando las circunstancias se te ponen en contra y enfermas y envejeces, gracias a las células madre que sacamos justamente del cordón umbilical. Oye, Eduardo, parece ciencia ficción esto, ¿no? Sí, claro, como muchos avances científicos inicialmente parecen ciencia ficción, pero tienen una base científica y en este caso
desde un punto de vista conceptual, en teoría, sí que sería posible intentar reproducir el proceso mismo que sigue el organismo cuando se desarrolla, que es partiendo de una sola célula, llega a desarrollar un organismo complejo. Y esto podría curar enfermedades muy graves. ¿Como cuáles, por ejemplo? La más típica ha sido las leucemias, las enfermedades hematológicas. Claro. En las cuales es necesario reproducir el sistema hematológico, que es un sistema que en el feto está en otros... está en el hígado, está en el timo, en el bazo. En el adulto está fundamentalmente en la médula ósea, en la parte interna de los huesos. Pues cuando por una enfermedad es necesario destruir este sistema inmunológico o nuestro organismo ya no lo ha producido de forma adecuada, sería posible trasplantarle unas células que en aquel momento son unas células pluripotenciales, es decir, son capaces de dar lugar a todas las células que componen el sistema hematológico. Neuronas, músculos, bueno, en este hielo, caso, para las leucemias o el sistema hematológico serían hematológicas, pero desde un punto de vista, y aquí sí que estamos en un nivel muy conceptual todavía y muy de investigación inicial, sí que sería posible, en teoría, reproducir otros tejidos. Pero has escuchado, ¿no?, lo que decía Eliane Gluckman cuando rememoraba vamos, fue la que hizo el trasplante del niño aquel americano, sí, que tenía una anemia de Fanconi, llamáis, ¿no? Y quiero decir que se hizo, o sea que sacaron unas células madre, me corriges, sí, de un cordón umbilical. Sí. Y, oye, las pusieron que eran de un hermanito que llegaba, ¿no? Sí. Bien, las trasplantan al niño enfermo y se cura. Está por ahí corriendo. Y yo me digo, ¿cómo es posible? Estoy de acuerdo, tú insistes mucho, Eliane también insistía mucho, en que a nivel de investigación, oye, pero ha habido casos ya de utilización concreta. Yo lo que me pregunto, no sé qué crees tú, Miguel, es cómo es posible que nos gastemos tanto dinero en coches y en carreteras y en fábricas y en lo que queráis y dediquemos tan poco a algo, ¿no?, tan esencial. A algo que parece... bueno, el secreto de la vida, sí, realmente. Me parece porque el secreto para los antiguos era el secreto de la vida esto, ¿no? Sí. Es difícil de explicar si uno no piensa en algún tipo de experimento que les hubiera llevado a esa conclusión, ¿verdad? Pero lo cierto es que desde siempre ha habido una tendencia en todas las sociedades humanas, a considerar el cordón umbilical como productor de vida, productor de fertilidad, productor de longevidad, productor de salud. Es decir, algo muy poderoso, muy potente, una energía, una fuerza. Como si supieran lo de las células madre, Como ¿no? si lo supieran, realmente. Curioso. ¿No? Oye, vamos a volver sobre eso, pero ahora es el momento del experimento. Y seguro que han oído hablar muchas veces de sistemas complejos y de sistemas que tienen un funcionamiento caótico. Y la verdad es que no tenemos ni idea de lo que es. Pero el experimento que van a ver, bueno, a lo mejor es una historia de la desviación de una trayectoria de un láser que impresiona una placa y parece que es uno de los mejores ejemplos para entender qué caray queremos decir con el funcionamiento de sistemas caóticos o complejos. Muchos fenómenos que nos rodean pueden tener una estructura matemática subyacente. Lo que tienen en común muchos fenómenos naturales no es tanto la naturaleza de los elementos que los componen, sino las relaciones que se establecen entre ellos. Son los llamados sistemas complejos no lineales. Ejemplos de ellos podemos encontrar en física, química, biología, economía. Vamos a ver uno. El grupo de óptica de la Universidad Autónoma de Barcelona estudia el comportamiento de un sistema complejo, las oscilaciones de un rayo láser sobre unas placas ópticas que recogen su pulso. Los ingredientes básicos para que un sistema dinámico exhiba una rica dinámica no lineal son tres. Primero, que tenga realimentación, es decir, que entre las influencias que se dan los elementos que lo forman, se formen bucles de realimentación.
En segundo lugar, que haya no linealidad. Es decir, que en las dependencias entre los elementos hayan dependencias que sean no lineales, no linealmente proporcionales. Y en tercer lugar, que haya competencia. Es decir, que algunas influencias sean de sentido opuesto a otras influencias sobre el mismo elemento. Nuestro objetivo sería intentar aprovechar el comportamiento que estamos observando en estos sistemas ópticos, así como el estudio de las ecuaciones matemáticas subyacentes al mismo, para extenderlo a sistemas más complejos. Tenemos dos ejemplos. Por un lado, la turbulencia en fluidos y por otro, la dinámica oscilatoria que se da en el cerebro. Así, el elegante comportamiento de un láser al que se hace oscilar puede ayudar a comprender la turbulencia de fluidos, que son oscilaciones de distinta escala temporal. Y también puede ayudarnos a comprender la dinámica oscilatoria del sistema nervioso central. En efecto, nuestro cerebro muestra una gran cantidad de oscilaciones de diferentes frecuencias, desde milisegundos hasta el ciclo vigilia-sueño de 24 horas. Como si una estructura matemática pudiera subyacer bajo los fenómenos naturales más complejos. Bueno, acabamos de ver o de ilustrar el funcionamiento de los sistemas caóticos a través de la desviación de la trayectoria de un láser. Pero volvemos al tema del cordón umbilical. Miguel, está claro, o sea, era central en las culturas del pasado, sí, sí. Ha sido... ¿Qué más? Aparte de esta centralidad... Y en las culturas tradicionales también, es decir, que tanto en culturas simples como en culturas complejas, realmente en altas civilizaciones, siempre ha sido muy importante. Centralidad porque, de alguna forma, ellos tuvieron la idea de que, estando el ombligo en el centro del ser humano y siendo el ser humano el centro del universo... Entonces, ahora hemos descubierto que no. Entonces, sí. Y hasta bien entrada... No, claro, recientemente no. Pero sí. Fíjate, Hildegard von Bingen, por ejemplo, en el siglo XIII, Leonardo da Vinci, en 1500, ¿verdad?, establecen en la proporción, por ejemplo, de las medidas del cuerpo humano de Leonardo, ¿verdad?, según Vitruvio, establecen la centralidad indudable, la medida de todas las cosas, la centralidad del ser humano. El ombligo está en el centro. Los seres primitivos, los seres antiguos, debieron de relacionar esa centralidad y la importancia simbólica que esto tenía con esa energía, con esa vitalidad que provenía del ombligo y del cordón umbilical. Si a eso se le añade, claro, la relación obvia entre madre que da vida, feto, que tiene esa vida y que se constituye gracias a la relación con la madre, y todo eso a través del cordón umbilical, no es de extrañar que de una manera al margen de los experimentos científicos propiamente dichos, que no son más que contemporáneos, pues hubieran llegado a esas conclusiones. Oye, y en medicina, Eduardo, es curioso, estáis asumiendo ahora esta centralidad del feto. Con relación a la madre, digo, ¿no? Había ginecólogos que se encargaban de esas cosas y no sé hasta qué punto existía una focalización en la medicina fetal, en qué caray, cómo se desarrolla aquello, qué enfermedades tiene. O sea, aquí ha habido un cambio, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el feto, sí, claro, evidentemente nos centramos desde que podemos visualizarlo, y fundamentalmente esto nos lo ha permitido la ecografía, ¿no? Yo creo que independientemente de las células madre, evidentemente que el cordón representaba la línea de la vida para el feto era una idea que probablemente fue intuitiva y que muchas civilizaciones, más como fuente de sangre y sin intuir pues que era necesario, o intuyendo que era necesario que el feto viviese de la madre, que hay una serie de órganos que no utiliza y que esa línea es la que le permite utilizar a la madre para desarrollarse, ¿no? Lo de las células madre no creo que en aquel momento fuese tan intuido, ¿no? Pero finalmente ha sido así. Desde el que podemos visualizar al feto, además, hemos podido atribuirle una personalidad, porque los seres humanos nos movemos sobre todo por imágenes, y evidentemente el poder visualizar y no abstraer una entidad que es el feto, y el poder ver que aunque sea en blanco y negro, pero tiene una forma, a los padres fundamentalmente les permitió empezar a atribuirle la personalidad que le atribuyen al recién nacido, y a los médicos les permitió empezar a ver que algunas enfermedades que sabíamos que existían, de hecho podíamos identificarlas
antes del nacimiento. ¿Cómo cuáles, las más, Eduardo? las más obvias y las más importantes, las que empezaron, porque la ecografía inicial, como cualquier técnica que se basa en el análisis de datos, es una que ha avanzado tan rápido como han avanzado los ordenadores, daba unas imágenes iniciales muy toscas, que no tienen nada que ver con la alta definición que tenemos hoy en día, pero grandes malformaciones se podían identificar y se pudo ver que algunas enfermedades que conocíamos, como por ejemplo la anemia fetal, que da unas manifestaciones porque hay una incompatibilidad entre la madre y el feto, que es una enfermedad que antes era muy importante. Hoy en día, desde que tenemos vacunas, ya ha reducido, aunque seguimos teniendo casos. Cuando el grupo de la madre y el feto son incompatibles, la madre destruye a través de sus anticuerpos los glóbulos rojos del feto, y esto era una enfermedad que producía la muerte del feto intraútero o después del nacimiento. Estos fetos presentan un fallo cardíaco, se hinchan de agua, y la ecografía permitió descubrir que en realidad podíamos ver que esto ya estaba pasando dentro del útero y, como siempre en ciencia, por la contribución de muchos grupos diferentes, se pensó que quizás, igual que tratábamos a los recién nacidos que tenían esta enfermedad, pero no era tan grave y permitía que llegasen al nacimiento y se les podía dar sangre, se pensó, hombre, quizás podríamos darle sangre a este feto si consiguiésemos llegar adentro y meterle sangre, y quizás podríamos tratarlo dentro del útero. Y se hizo. Se hizo, y esto fue la primera terapia fetal, de hecho, con éxito, que fue el tratamiento de la anemia fetal, y fue el perfecto ejemplo de lo que es la medicina fetal, el poder ver al feto, que la madre lo vea, que el médico le diga tiene un problema y sabemos que puede ir mal, y que la pareja, habiendo visualizado al feto y no una abstracción, le atribuye una personalidad y demande las mismas soluciones que le pide a la medicina para sí mismo. Claro. Oye, vamos a ver, aparte del tema de la centralidad del cordón umbilical en la historia de las civilizaciones, ¿ha jugado también el papel de símbolo de la fertilidad? ¿Sí? Sí, por supuesto. Hay muchas culturas que siembran trocitos de cordón umbilical para que ayude a crecer las plantas, ¿verdad? Que ellos utilizan. No me digas, sí. Claro, hay fertilidad, por supuesto, fertilidad humana, pero por extensión, fertilidad en general. Yo tengo una curiosidad y me gustaría que, a ver si tú pudieras contestarme. Cuando uno consume por vía oral, cuando se come el cordón umbilical, ¿eso tiene alguna consecuencia? Porque es bastante frecuente que el cordón umbilical se consuma en muchas culturas. Sí. ¿Todavía hoy? Todavía hoy. En España incluso, ¿verdad? ¿Ah, sí? Hay lugares remotos en el sur de España donde... No, claro, tiene un valor simbólico, ¿no? En términos estrictamente biológicos, aunque sea un poco burdo hablar así, pero es como comerse una morcilla cruda. Pobres. Oye, pero a mí una bióloga muy conocida en Estados Unidos, divulgadora científica, vamos, escritora, me decía un día que ella explicaba este afecto filial entre madre e hijo o madre e hija, que supuestamente es muy difícil que un padre llegue a tenerlo con esta visceralidad y con esta profundidad. Ella lo atribuía a que seguramente, me decía, no está probado, pero seguramente se han quedado células del feto en el vientre de la madre, y es la pervivencia de estas células las que dan esta digamos, adicción adicional, ¿no?, a la relación. Eso también es Yo sería bastante escéptico con esto. De hecho, las células fetales están en sangre materna desde muy principio del embarazo, y incluso hoy en día utilizamos la detección de estas células para determinar el sexo fetal o incluso el grupo sanguíneo fetal. Podemos aislar células fetales que pasan del feto a la madre, es decir, siempre hay células fetales en la madre, y de hecho hay una hipótesis actual bastante plausible que dice que algunas enfermedades autoinmunes por las cuales el individuo fabrica anticuerpos contra sí mismo se deberían, y son mucho más frecuentes en mujeres, porque en el embarazo han pasado células del feto, se han anidado en algún órgano, y esto podría ser el origen de algunas tiroiditis o de algunas enfermedades. Es un campo quizás que nos salimos un poco del tema, pero es decir, que células siempre existen. Yo opinaría que el vínculo materno-filial está mucho más vehiculizado por influencias de los roles educacionales, influencias hormonales probablemente, y por el rol de madre que una gran mayoría de mujeres tienen incluso desde la infancia. Y de hecho muchas de las mujeres que han soñado con su hijo y han
han creado una imagen de su hijo desde etapas muy precoces en su vida. Es decir, que es un papel que estamos conociendo cada vez más porque intentamos analizar cuál es el conflicto psicológico que le produce a una madre el que su hijo tenga una enfermedad, porque es una de las grandes catástrofes psicológicas que puede ocurrir en una madre, que es saber que la imagen prefigurada durante tantos años de pronto se está rompiendo, esa imagen ideal del hijo, además en el cual yo no soy psicólogo y me expreso con precaución en esto, pero en la cual ella ha proyectado muchas de, como suelen hacer los padres más adelante, muchas de sus defectos, pues ha proyectado las soluciones en un ser perfecto que ella va a generar, ¿no? Oye, a lo mejor tienes razón, porque otra amiga que se ocupa de la cría de chimpancés me decía que muy a menudo a la chimpancé madre le tienen que enseñar a ser madre, que esto del instinto maternal, por lo menos en muchos chimpancés, no está tan claro. Oye, dime. Ahí yo tendría que decir algo, ¿verdad? Sí. Es decir, para muchas culturas lo que se pone en duda es la paternidad. Es decir, el padre es dudoso, la madre es segura. Entonces ya eso da un primer vínculo necesario y además sólido, ¿no? Muy consistente. Mientras que el padre puede haber sido cualquiera. De manera que a efectos de predominio para la educación, de vinculación a una línea u otra de descendencia, la madre es esencial, ¿no? Esa ha sido la gran batalla. Por eso los hombres han tenido que luchar a lo largo de la historia para ocupar un papel que biológicamente se les negaba, que era de predominio en la familia. Miguel, no te cuento de lo que hablamos en otro programa sobre el cromosoma Y y la subsidiariedad y del male, ¿no? Del macho, del varón, comparado con la hembra. Pero ahora, oye, resulta que además de ser central, además de estar bueno, de ser el símbolo de la fertilidad y de tantas cosas, resulta que estéticamente además puede ser una historia muy bella. Y vamos a ver un reportaje. Es curioso cómo puede existir una atracción tan genuinamente erótica sobre una concavidad que ni siente ni padece. Pero es que el ombligo, que en teoría es solo una cicatriz, dista mucho de ser un simple hueco. Es el fetiche erótico por excelencia. Ya en la Biblia se le menciona. El rey Salomón, en el Cantar de los Cantares, lo define como un cáliz redondo al que nunca falta licor. En las 1001 noches también se le adjudica la cualidad de recipiente que contiene poderosos aromas afrodisíacos. La explicación quizás se deba, en realidad, a que el ombligo recuerda al órgano genital femenino. Pero no solo es un símbolo erótico. También ha significado a lo largo de multitud de culturas, como la arábiga o la china, la fecundidad. Así, la danza del vientre, práctica milenaria originaria de las riberas de los ríos hindúes, era un homenaje a la diosa madre a la que adoraban los pueblos orientales. En Grecia, el ombligo incluso tuvo una diosa dedicada a él, Omfalia, también representante de la voluptuosidad. Los griegos consideraban que un cuerpo bello debía tener el ombligo exactamente entre los pechos y el sexo. Pero no todos han tenido en tanta estima a esta pequeña marca de nacimiento que la humanidad comparte. De hecho, como todo miembro erótico, no ha estado exento de censura. Martín Lutero, allá por 1543, lo condenó al encierro y la oscuridad. Desde entonces, muchos onfalófobos, que es como se les llama a los que sienten aversión hacia el ombligo, han denunciado su supuesto carácter maléfico. El censor de cine estadounidense William Hayes promulgó en 1922 un código de pudor según el cual ninguna actriz podía enseñar el ombligo frente a las cámaras porque era algo diabólico. Y el mismísimo Franco impidió que se mostrara en las revistas y los cines de España durante su dictadura. Ya en el siglo XXI, los fundamentalistas islámicos continúan su cruzada contra la pequeña cicatriz, pretendiendo prohibir la danza del vientre. Pero parece ser que la moda se impone. Casi un siglo después de que Chaplin y Cantinflas inventaron los pantalones bajos de cintura, el ombligo ha resurgido con fuerza en los cuerpos de los más jóvenes. Y ya no basta con enseñarlo, hay que adornarlo.
En los últimos años, los piercings han causado furor en todo el mundo, mostrándonos la belleza y variedad de los pequeños botones carnales. Pero lo último de lo último viene del Japón. Las adolescentes niponas hacen cola en el hospital Yujin para cambiar sus ombligos redondos por otros rasgados. La operación cuesta $1000 y tiene el nombre de Hesodashi. Dicen que quieren tener el ombligo de Madonna. Como ven, la cicatriz sigue siendo un símbolo erótico compartido por toda la humanidad. El cordón umbilical y la estética. Aparte del cordón umbilical y el origen de la vida, y hasta el futuro de la vida. Oye, Miguel, dime de alguna costumbre por ahí en el mundo en el que el cordón umbilical, antes de que llegaran las células madre de Eduardo, ya servía para curar cosas. Se me ocurre en el centro de África, por ejemplo, los Bambara. Los Bambara del centro de África lo que hacen es que guardan el cordón umbilical, una vez que se cae, lo guardan y lo muelen junto con el pelo del primer afeitado de cabeza de los niños. Ah, sí. Y entonces eso constituye una especie de masa curativa que utilizan para muchísimas enfermedades. Oye, a lo mejor saben de nuestro concurso, ¿no?, para la audiencia. Es el concurso sobre cuál ha sido el mayor descubrimiento científico de la historia. Y, Miguel, después de todo lo que hemos dicho, me imagino que vas a creer que son las células madre, o no. Si tú participaras en el concurso, sí, no. ¿Qué me escribirías? Hombre, yo pienso que es difícil en una, ¿no? Es decir, son... Así de pero pronto, yo diría que ¿no? es el genoma humano. Que es el genoma humano. Me parecería que sí, porque es la clave que nos va a llevar a todo. No sabemos cuándo, pero sí. ¿Y tú, Miguel? El mayor descubrimiento científico. Sí. Pues, no sé, yo quizá me inclinaría por la fisión nuclear, ¿no? Es decir, que potencia, energía y vida, es que son inseparables realmente, claro, ¿verdad? Claro. Son inseparables. Oye, entonces... lo llamamos la cuestión, o sea que vamos a dejárselo ver a nuestra audiencia con pelos y señales. Bueno, queramos o no queramos, hemos llegado al final de otro programa de redes. Esta vez hemos pasado, bueno, hemos analizado, hemos focalizado nuestra reflexión en el cordón umbilical. En el cordón umbilical como origen de la vida y probablemente como una fuente para garantizar un futuro muy largo. A ustedes y a nosotros hasta la próxima semana. Thank you.